Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ex fiscal regional Manuel Guerra quedó en prisión preventiva en el marco del caso Audios tras ser formalizado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación del secreto. El tribunal determinó que su libertad representa un peligro para la sociedad mientras avanzan las diligencias que lo vinculan con gestiones indebidas junto al abogado Luis Hermosilla. En paralelo, el presidente José Antonio Kast solicitó la renuncia del superintendente José Miguel Salazar justo cuando la entidad hasta ahora dirigida por Salazar preparaba sanciones contra la Universidad San Sebastián por pagos irregulares a figuras políticas, entre ellas el propio Guerra, Marcela Cubillos y Arturo Esquela. ¿Qué pasó, Camilo? Bueno, pasó un poco lo inevitable. Fue una formalización bien larga. Esto ya se remonta desde el lunes, la semana pasada, que lo venimos conversando. Perdón, el lunes de esta semana, que venimos conversando la formalización de Guerra en el caso Hermosilla, en su globalidad. Recuerdan, todo esto es tal vez medio anecdótico, pero en general la gente lo identifica como el caso donde Hermosilla se pone a apelar, entre otras cosas, a Matei. ¿Se acuerdan de esto de que decía que la encontraban guapa y decía que aguantaba un porrazo y conceptos de ese calibre? Pero efectivamente, finalmente el juez lo que determinó... Es bien curioso lo que dice el juez. Está el video en el Instagram de turno, podríamos verlo, porque el juez determina que finalmente el ex fiscal Manuel Guerra, y lo dice directamente, él supeditaba todas sus decisiones en materia judicial, en sus labores de fiscal, a los intereses de la UDI. Ese es lo que determina el juez. Evidentemente esto es un proceso que se abre, la formalización lo que hace no es otra cosa que formalizar la investigación y le permite a la Fiscalía contar con más herramientas para recabar, entre otras cosas, por ejemplo, pesquisar el celular de Guerra, que probablemente también sea uno de los elementos que más tenga más información tenga del caso. En paralelo, y esto también es interesante, ahí estamos viendo la declaración. No está el video, creo que lo había visto en Twitter. Entonces, es interesante porque en paralelo salió ayer un reportaje en reportea.cl. Y en ese reportaje de Reportea se informa que finalmente la Superintendencia de Educación, desde diciembre, esto en completo sigilo, o sea, no se había enterado nadie, estaba formulando cargos contra la Universidad de San Sebastián a propósito de, y lo explican en el reportaje, 3 cuestiones polémicas que implicaba que había realizado la Universidad de San Sebastián, entre ellos el sueldo de Marcela Cubillos, que recordemos en un reportaje de El Mostrador, bordeaba por ahí por los 17 millones de pesos, y también estaba investigando las contrataciones del ex fiscal Guerra, hoy día formalizado y en prisión preventiva. Quien fue contratado en 2021 con un sueldo cercano a 6,3 millones. Exactamente. Y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquela. Sale este reportaje y en un, yo te diría, un lapso de tiempo de horas, la ministra de Educación, la subsecretaria de Educación Pública, llama al superintendente de Educación y le pide la renuncia. Casi como salió el reporte, no, esto hay que bajarlo inmediatamente. Lo saca a Salazar, que es el superintendente de Educación, y hay que ver hay que darle seguimiento a este caso porque evidentemente y casi sin ningún tipo de otras intenciones busca bajar, digamos, este procedimiento que está en proceso ya. Como te decía, es algo que inició en diciembre ya del año pasado, que estaba en proceso de formulación de cargos, y hay que ver qué ocurre finalmente con la nueva administración que nombren desde el Mineduc. Oye, la Universidad de San Sebastián tiene como de alguna forma motor transformarse en una caja pagadora. ¿Era lo que uno podría llegar a...? Uno puede sospecharlo. Lo que pasa es que es un poco obvio, pero si uno empieza a ver la planilla de académicos que tiene la Universidad de San Sebastián y empieza a ver los militantes más icónicos de los principales partidos de la derecha, ve coincidencias.
¿cierto? Chadwick, por ejemplo, era uno de los académicos fuertes en esa universidad. Si no me equivoco, fue decano de una de las facultades. Y también ahí llegaron muchos, entre ellos el fiscal Guerra, Marcela Cubillo, y siguen habiendo, ¿eh? No es algo que se haya detenido cuando se destapó el caso, no, siguen habiendo. Y el tema es que los sueldos eran muy altos, o sea, están por sobre, digamos, el valor de mercado. Ujú. Y eso fue, y lo empezaron a transparentar, o sea, uno tomaba los sueldos más altos, no sé, de la Universidad de Chile, la principal universidad del país, y veía que no, esto está totalmente disparado. Y ahí en algún momento la derecha también empezó a decir, pero si Marcela Cubillo es una gran académica, y como tratando de darle laureles que en rigor no tenía. O sea, tal vez puede ser bueno para la universidad tener algo así como una ex ministra haciendo clases, pero no es, digamos, un justificativo suficiente, y así lo estimó también la Superintendencia de Educación. Un justificativo suficiente para lo que se está pagando. Entonces, se abre ahí una arista. ¿Qué pasaba con esa plata? Hay una forma de, no sé, uno podría sospechar, ¿cierto? Como de devolver favores o similares, ¿ya? Porque en el fondo lo que ocurría era que terminaba el gobierno de Piñera y buena parte de sus funcionarios terminaban casi inmediatamente siendo contratados en la Universidad de San Sebastián. Y lo mismo ocurrió con Guerra. Cuando Guerra deja la fiscalía, no pasaron, muy poco tiempo pasó cuando fue contratado por la Universidad de San Sebastián.